Bueno, bienvenidos nuevamente a otro video para el canal. Hoy lo que vamos a ver es básicamente una petición de un suscriptor. Creo que es suscriptor del canal, no lo sé, pero me lo pidió, así que decidí hacerlo. Y es básicamente, como ya lo habrán visto, es cómo validar soportes y resistencias, ¿sí? Que bueno, me pareció interesante porque bueno, si surge esa duda es porque está bueno plantear el escenario, ¿sí? Entonces básicamente lo que vamos a ver hoy es en los gráficos un poco sobre soportes, resistencias, no tanto ondas de Elliott y eso, sobre cómo espero yo, por ejemplo, si detecto un soporte, cómo espero para que se valide y todo eso, ¿sí? Así que vamos para allá directamente. Bueno, acá estamos por ejemplo en el euro, ¿bien? Básicamente, bueno, si para aquellos que vieron el curso o ya me imagino que deben saber lo que es un soporte o una resistencia, para los que no, se los explico rápidamente. Un soporte es básicamente, se los hago bien rápido. Un soporte se encuentra en la zona de abajo del precio, ¿sí? Sería, el precio está por encima de lo que sería un soporte, y la resistencia es lo contrario, el precio se encuentra por debajo, ¿sí? Por debajo. Entonces, un soporte, por ejemplo, podría ser, como mínimo son 2 toques, ¿sí? Como mínimo son 2 toques. Por ejemplo, acá tenemos un toque y acá tenemos otro toque. Esto es considerado un soporte, ¿sí? Porque el precio intenta romper, rebota, intenta romper y rebota, ¿sí? Eso es un soporte. Y una resistencia es lo contrario. Una resistencia, por ejemplo, es este lugar, este área, ¿sí? Podemos trazarla ahí. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia que, por ejemplo, toca 1, toca 2, toca 3, toca 4 y acá la rompe, ¿sí? Entonces vean cómo el euro estuvo, por ejemplo, desde el 1 de septiembre hasta el 25 de noviembre, son 2 meses o casi 3 en un rango, ¿sí? En un rango, que todo esto era una onda 4, ¿sí? Entonces que el euro estaba sobre un soporte y sobre una resistencia, y debajo de una resistencia, ¿ok? Rebotando en esa zona. Entonces, ¿cómo valido yo un soporte y cómo actúo yo ante un soporte o una resistencia, por ejemplo? Bueno, lo primero que aclarar que, por ejemplo, esto es algo que a mí me sucedió, que un soporte no es una línea, una simple línea horizontal, por ejemplo acá, exacta, ¿sí? Porque yo antes creía que, por ejemplo, tenía que tocar exactamente en este área para ser considerado un soporte, una resistencia o un soporte, ¿sí? No, les digo, es mucho más fácil trazar un área, ¿sí? Es una zona. Es una zona donde el precio puede llegar. O sea, el precio puede venir, puede jugar un rato como hace. Puede jugar un rato como hizo acá, hizo un nuevo bajo acá y después recién ahí sube. O sea, el precio puede jugar en una zona, ¿sí? Por ejemplo, a ver, acá podemos trazar un soporte también. ¿Ven? No hay que ser tan cuadrado, es decir, no es que exactamente el precio tenga que venir hasta esta zona para que sea considerado un soporte. No, simplemente con trazar un área ya es un soporte, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos otro soporte, otra área de soporte. ¿Ven que es un área? Entonces, acá tenemos una resistencia, por ejemplo, área de resistencia. Son todas áreas, ven, acá pasa un poquito más, por ejemplo, acá pasa un poco más, acá un poco menos, acá más abajo. Así que a partir de ahora estaría bueno que en vez de trazar una línea horizontal, tracen una zona, ¿sí? Entonces es una zona, ok. Entonces, ¿cómo yo valido cuando el precio, digamos, estoy buscando que el precio, supongamos, caiga en un soporte, como acá, por ejemplo, y que no, por ejemplo, el precio venía subiendo, teníamos nuestra onda 1 y cae acá y cae acá, ¿no? ¿Y cómo hago para yo validar este soporte de acá? Bueno, yo lo que hago es básicamente lo mismo que les enseñé con el video de Fibonacci, ¿sí? Primero, lo que sí, marco la zona y veo que las velas reaccionen, ¿sí? Es decir, siempre patrones de velas, volvemos siempre a lo mismo, por eso está bueno ir aprendiendo esto de a poco, ¿sí? Patrones de vela japonesa de rechazo, por ejemplo, acá un hammer, ¿sí? Una especie de estrella de la mañana, no sé, un envolvente, un piercing, ¿sí? Acá tenemos velas de rechazo que tocan en esta zona consecutivamente y siempre el precio termina yendo hacia arriba.
Por ejemplo, y la diferencia con, por ejemplo, esta zona acá, por ejemplo, vamos a hacer un área. Hacemos un área acá de resistencia, ¿sí? Es que, por ejemplo, acá el precio viene y ¿qué hace? Una shooting star, ¿sí? Una estrella fugaz de rechazo. Todos estos patroncitos que yo les acabo de nombrar, menos el piercing, los tengo en un video, así que si lo quieren ir a ver, está muy interesante. Son los patrones más conocidos, ¿sí? Entonces, acá es una vela de rechazo, después le sigue una envolvente bajista, por ejemplo. Acá aparece un envolvente, ¿sí? Entonces, noten cómo el precio mismo nos dice si validamos o si no validamos. Entonces, ¿yo qué hago? Por ejemplo, si el precio en este momento está acá. Bueno, si supongamos que yo lo espero hasta este área, me espero por lo menos a ver qué hacen las velas, porque si pasa algo como esto, por ejemplo, que una vela verde o de este color aparece y aparece acá, claramente la rompió, ¿sí? Entonces es muy interesante esperar, digamos, estas validaciones y no hacer, por ejemplo, que abrir una posición en corto, por ejemplo, acá, cuando el precio no estaba, vamos a suponer que estamos ahí, supongámonos, y vamos a vender hasta ahí. Acá, por ejemplo, pudo que nos vaya bien, pero la idea no es dejar un sell limit o una orden pendiente para que cuando el precio llegue a este área se venda y caiga, porque hay una resistencia. Lo ideal es esperar que el precio llegue a ese área, ¿sí? Hasta ahí no hacemos nada y dejamos que aparezcan patrones de vela, por ejemplo un envolvente. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que el precio rechazó la resistencia y la validó, ¿sí? Entonces acá sumamos un punto a favor en términos de probabilidades, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá tenemos otra zona de lo que es, bueno, como ya saben, todo lo que es soportes, si es roto, se transforma en resistencia, ¿sí? Y todo lo que es resistencia, si es roto acá, por ejemplo, se transforma en soporte, ¿sí? Y viceversa. Entonces, por ejemplo, en este caso, acá tenemos una resistencia, dos resistencias. Miren cómo rompe acá. ¿Ven? Acá se nota, digamos, por la vela esta alcista con fuerza, con mucho momentum, ¿sí? Tiene mucha fuerza y el precio rompe la resistencia. Entonces, miren si ustedes hubieran vendido acá por el simple hecho de que acá había una resistencia, ¿sí? Se les llevaba el stop tranquilamente. Entonces, para aumentar las probabilidades de ganar, para validar los soportes y las resistencias, yo digamos no opero solo con soportes resistencias, pero si ustedes lo están haciendo, lo ideal es que hagan estas cosas, que esperen a ver qué hace el precio. Si acá por ejemplo formaba una estrella de la tarde, por ejemplo algo así, ahí cambia el asunto, ¿sí? Y ustedes pueden dejar una orden pendiente por debajo de esa vela, y ahí por ejemplo validan la resistencia un poquito más, le dan como un poco más de probabilidad. Por ejemplo, lo que sucedió acá, por ejemplo, no sé, una venta por debajo de ese nivel, eso ya es aumentar las probabilidades de ganar, ¿sí? Pero bueno, volviendo a este caso de acá, lo que era una resistencia, esta zona que era una resistencia, ¿sí? Es rota acá. El precio sube un poco y hace soporte, actúa como soporte, ¿sí? Entonces, acá ¿qué podía pasar? Cuando el precio estaba en esta zona, ¿qué podía pasar? Que el precio caiga y lo reventara como hizo acá, con una vela roja, ¿sí? Son cosas que no se saben, porque cuando estás acá, ahora porque es muy fácil saberlo, pero cuando estabas acá en vivo, no era muy fácil. Entonces, para estar tranquilo, nosotros vamos a esperar a ver qué hacen las velas. Entonces, hay dos opciones, o rompe y se cae, por ejemplo, y ya esperamos otra zona de soporte, como por ejemplo esta, ¿sí? Y lo esperamos por este área y vemos qué hace, porque también lo puede romper. O vemos si genera algún patrón de rechazo, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el euro acá? Patrón de rechazo, una estrella de la mañana, perfecta estrella de la mañana, esto, ¿sí? Este patrón es muy potente. Entonces, por ejemplo, acá podemos dejar una orden pendiente por encima del alto, una orden pendiente, ¿sí? Entonces, eso es validar un soporte, ¿sí? Para aquella persona que me preguntó cómo validar un soporte o resistencia, bueno, paso 1, identificar soporte o resistencia, ¿sí? Acá entonces, por ejemplo, cuando el precio estaba por esta zona, identificamos un soporte, acá, ¿sí?
Paso 2, ver qué hace el precio en esa zona. Y acuérdense, es una zona, no es una línea exacta, es una zona. ¿Sí? El precio puede, como acá, por ejemplo, venir, hacer estas velas, jugar un poquito más o hacer otras velas, ¿sí? Ese es el tema. Inclusive puede haber hecho trabajo más y después subir. O sea, hay muchas cosas. Paso 3, esperar algún patrón de rechazo. Paso 4, podemos validar con una orden por encima de ese nivel. O simplemente comprar a mercado cuando una vela supere el alto anterior de esta vela anterior, de la vela patrón, ¿sí? Entonces esperamos a que alguna vela supere, porque muchas veces le va a pasar que va a aparecer una vela de rechazo y el precio, por ejemplo acá, continúe bajando. Entonces no quiero que entren a mercado cuando la vela termina, el patrón de vela termina de hacerse, sino esperar a que una vela, por ejemplo en este caso esta, supere el alto de la vela anterior. Ahí es doble validación de un soporte, ¿sí? Entonces así es como yo lo valido, por ejemplo. Entonces, por ejemplo acá, bueno, lo revienta. A ver si vamos a otra situación más del mercado real. Vamos al oro. Bien, estamos en el oro, que yo identifiqué acá un soporte, ¿ven? Después esto se conjuga con los patrones chartistas y acá, por ejemplo, que tenemos un doble piso, ¿sí? Doble piso. Y está bueno, esto es como que todo se va alineando, ¿sí? Todo se va conjugando. A medida que vamos aprendiendo algo, todo se va conjugando. Entonces, un doble piso y miren lo que hace acá el oro. Un hammer, ¿sí? Y acá otro hammer. ¿Entienden? Eso es validar. En vez de, por ejemplo, hacer otra de estas velas acá y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. No, miren, hace una vela de rechazo, que es este hammer, y hace velas pequeñas, todas velas pequeñas que generan indecisión, y hace otra vela hammer, que es presión compradora al alza, ¿ok? Por eso yo tengo mi objetivo acá y por eso yo decidí cerrar mi onda 2, porque considero, obviamente que puedo estar equivocado, pero por lo menos lo que tengo ahora hasta la fecha de hoy, bueno, hoy es sábado, sí, pero básicamente es que el precio del oro encontró un soporte, un área de soporte, ven como la tengo trazada, y me la valida con esta vela de rechazo, ¿ok? Entonces yo tengo entendido que el oro está rechazando caer por debajo de este área, ¿sí? Si lo hace, ¿cómo valido esto? Bueno, esperamos, por ejemplo, la vela patrón, la vela que continúe, que logre cerrar, y ahí podemos, por ejemplo, no sé, dejar una orden pendiente por encima del alto y un stop por acá debajo, ¿sí? Así que esa es una forma de validarla también. Y podríamos también bajar una hora, identificar que esto debe ser una onda 1, ¿sí? En Elliott una onda 1 y estaríamos en una onda 2, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el tema, ¿sí? Acá el oro parece que hizo un impulso y un retroceso. Entonces, por ahora lo que yo tengo es que el oro ya se va para arriba. Entonces, ya esto es una validación adicional a, por ejemplo, no sé, dejar una orden pendiente en cualquier lado sin necesidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que hagan. Y así es de la forma en que yo valido soportes y resistencias, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que acá tenemos una resistencia. Un ejemplo más. Acá tenemos una resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué espero yo? Por lo menos que el precio llegue hasta esta zona, ¿sí? Dado que me validó el soporte, obviamente. Entonces, si llega a esta resistencia y rechaza con algún patrón de vela y empieza a caer, esto puede considerarse una resistencia importante y el precio puede retroceder ¿hasta dónde? Hasta la zona de soporte por lo menos, o por lo menos tal vez un soporte medio que puede ser este, ¿sí? Acuérdense, resistencia, si la rompe se transforma en soporte, ¿sí? Entonces acá hacen lo mismo, digamos, validan con algún patrón de vela, con la técnica de validación por encima del alto que les enseñé en algún video, ¿sí? Impulso, retroceso y validan. Y bueno, eso es básicamente como yo valido un soporte y una resistencia, ¿sí? Bueno, básicamente un video un poco más corto que lo normal. Espero que la información les haya servido. Noten cómo todo más o menos va encuadrando, ¿sí? Cómo se validan las cosas. Básicamente siempre vamos a lo mismo. Acción del precio, velas japonesas,
Eso es básicamente lo que a nosotros nos va a decir si el precio frena o si el precio decide seguir, y siempre actuamos en base a la confirmación de esos patrones y nunca antes, porque hacerlo antes va a repercutir básicamente en nuestra operativa, ¿sí? En términos de consistencia a largo plazo, ¿sí? Porque adelantarnos a algo que no sabemos es cómo disminuir las probabilidades de ganar. En cambio, si vemos como un soporte es respetado, ahí podemos, por ejemplo, definir si podemos comprar, pero luego de que es respetado, obviamente no antes, ¿sí? Y acuérdense que los soportes y resistencias son áreas. Siempre a partir de ahora trácenlo como áreas y bueno, y no sean tan cuadrados en términos de la línea y todo eso, ¿sí? Así que bueno, préstenle mucha atención al video de patrón de velas que les hice, que es muy importante, que son los más importantes. Y bueno, espero que la información de hoy les haya servido, y así es como yo valido soportes y resistencias.